Eh, entonces, bueno, bienvenidos a todos. Buenos días los que acabaron de ingresar. Como les decía, estaba haciendo como una presentación pequeña pues de quién soy yo, de cuáles son las grupas cómo es el grupo de ofertas laborales de Facebook y las demás redes sociales, cuál es el objetivo de la charla del día de hoy. Teniendo en cuenta que la plataforma de Zoom son cuentas gratuitas, solo tenemos 40 minutos para hacer la charla. Si nos extendemos más, tendríamos que cerrar y volver a ingresar nuevamente con otra reunión. Pues nada, voy como a contextualizar un poquito en 5 minuticos la idea del grupo. Me gustaría que esta charla no sea solamente mía, sino que todos participemos, bien sea por el chat o por los audios de forma ordenada. Decía que pues el objetivo que vi es que muchas veces colegas de nosotros, sobre todo los más nuevos, sobre todo los que acaban de salir al campo laboral, cuando se presentan una convocatoria como contratistas, se les pregunta mucho por su aspiración salarial cuando van a ser empleados o vamos a ser empleados, o cuando trabajan independientes y sobre todo por prestación de servicios. Entonces siempre está esa duda como, bueno, ¿cuánto debo cobrar por X o Y proyecto? ¿Cuánto debo cobrar por X o Y trabajo? Sea de una semana, de un mes, de 6 meses, lo que sea. Entonces, sabemos todos que no tenemos una tabla salarial en Colombia, en biología. Hay otras tablas salariales, pues yo digamos que estuve como recopilando alguna información que quiero compartir con ustedes de otras profesiones, a modo general que ya están hechas, mirando también un poco la ley de nuestra carrera, pero no existe esas tablas, entonces por eso también el desconocimiento. En las universidades tampoco nos enseñan eso. Entonces, pues yo pienso, y es lo que quiero compartir con ustedes y escucharlos, que entre nosotros podemos ir como construyendo a modo de borrador una tabla, una tabla de salarios, bien sea como empleados o como contratistas, que no es camisa de fuerza para nadie ni nada, pero sí nos puede dar una idea. Tengo también la idea en este próximo mes de ir ampliando como nuestra red social, como crear una página, poner todo el tema de legislación, poner esta tabla que crearíamos hoy como una primera versión. Y pues nada, esa es la idea. Me gustaría, pues, si alguien quiere aportar, hablar algo al respecto antes de como ir compartiendo los documentos y demás. Bien sea por el chat o por micrófono. No sé si me escucho. ¿Mauricio? Sí. Sí, Mauricio. Buenos días. Buenos días, Mauricio. Buenos días, mi nombre es Mauricio, yo soy biólogo y sí me parece interesante, pues, de una al tema, ¿cierto? Sí, sí. Sí me parece interesante lo de tratar de cuadrar entre nosotros como porque en el campo laboral ya no es tanto únicamente para los nuevos, es para todo el mundo. Aquí en Colombia hacen con la profesión lo que les da la gana. Entonces yo creo que sí es bueno tratar de organizarnos y unirnos un poquito porque realmente las condiciones laborales aquí en Colombia no son buenas para nosotros. Sin embargo, creo que una de las cosas que yo pienso es que aunque es buena iniciativa, ¿cómo hacemos nosotros para que, aunque nosotros instalemos una tabla salarial, eso realmente sea válido y sea adoptado por las empresas? Porque una cosa es que lo hagamos nosotros y otra cosa es que las empresas realmente lo asuman y lo tomen como una base para el pago de nosotros, porque la intención de nosotros puede ser muy buena, pero el empresario, lo que le digo, aquí hace lo que le da la gana con nosotros. ¿Y cómo hacemos para que realmente ellos la tomen? Sí, Esa es una de Mauricio. las cosas que yo... Perdón, sí, lo entiendo y lo comparto con su merced. Tenemos un problema y no solo los biólogos, sino todas las profesiones en Colombia, y es que hay un artículo en la Constitución que no me acuerdo específicamente cuál es, que habla que las empresas tienen como una libertad frente a la oferta de los precios.
Desde ahí ya estamos graves. Yo entiendo que, digamos, la tabla que construyamos hoy no va a ser una imposición para las empresas, pero, digamos, el primer paso que sí pienso es que, por ejemplo, no nos vayamos a dar por la cabeza nosotros mismos. Si nos dicen, por ejemplo, no hay que hacer una línea base en cuanto a fauna de una IA en, no sé, en Sasaima, ¿cuánto cobra usted por un muestreo en campo de 15 días? Que si vamos a decir que eso vale 3 millones y en realidad vale 3 millones, que pues que no nos demos por la cabeza y después terminemos nosotros poniendo plata de nuestro mismo, pues de nosotros mismos para lo que es el trabajo, digamos que es mi objetivo principal. Entiendo lo que dice Mauricio, digamos, sí, sí, la idea es llegar allá, pero eso es un paso largo porque, pues digamos, hemos estado como preguntando por muchos lados. Se supone que el consejo en la ley de nosotros de biólogos que nos rige, que es la 22 del 84, pues ahí debería estar estipulado. Pero esa ley, los que la hemos leído, está hecha, en mi concepto personal, a modo de lo que quiere el consejo, que es que todos nosotros paguemos una cuota para sacar la matrícula, la tarjeta profesional, pero más allá de eso no dice nada más. Entonces habría que hacer una reformulación de todo eso, pues allá necesitaríamos un poco de asesoría jurídica, pero pues nada, un paso a paso. Digamos que primero Mauricio tiene razón que hay que asociarnos, hay 50.000 asociaciones por universidades de biología, pero no hay nadie que nos agremie a todos como uno solo, pero eso vamos haciéndolo poquito a poquito, pienso. Eh, y pues vamos, no, nada, pues hagamos, no sé qué opines, Mauricio. ¿Puedo decir algo? Sí, ¿quién habla para quién se presenta? Oscar, Oscar, bienvenido, Oscar. gracias. Eso es lo que también yo voy a opinar. Yo estuve el año pasado en el Consejo Profesional de Biología, en la reunión que hubo en la rueda de empleo. Oscar, qué pena contigo, nos hablas un poquito más duro de pronto, que está como alejado el micrófono. No, pero voy a poner el micrófono y entonces les comento, ¿listo? Mientras Oscar se acomoda ya, hablo otra vez Mauricio, otra cosita. Sí, vale. Pues también me interesa a mí. Yo entiendo que principalmente lo de la tabla que se plantea hacer es principalmente enfocado al tema ambiental, según entiendo, creo, porque la mayoría de las personas están dedicadas en ese tema. Pero no sé si se podría considerar de pronto hacerla un poquito más amplia, no sé, en otros temas también, no únicamente, digamos que ellas preguntaban de unos proyectos X, o sea, pero no era propiamente ambiental. Entonces decía yo, tal vez es un poco más complicado y tome mucho más tiempo todo, pero también pensarla en otras áreas, no sé exactamente cuáles o cómo, pero pues no restringirla únicamente, sino que a medida que la gente se vaya sumando, pues tratar de ampliarla, no sé. Igual pues me imagino que lo que usted decía es una cosa de tiempo y de organizarnos, pero pues planteo ideas porque pues es la idea, ¿no? Sí, sí, Mauricio, bienvenida a las ideas y yo pienso que, digamos, las diferentes áreas en las que nos podemos desempeñar lo podemos hacer desde nuestra misma experiencia, por ejemplo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, he trabajado en muestreos hidrobiológicos, pero mi mayor experiencia es en docencia. Entonces yo, digamos, mi aporte significativo que podría ser a esto es desde esa área o desde el tema de hidrobiología, tal vez desde recursos pesqueros. No tengo experiencia en otros campos, entonces pues ahí sí invitaría a los otros colegas que la tienen, pues que vayamos aportando entre todos y construyendo algo significativo. Eso, sí, es lo que yo pienso también. Oscar, ¿ya está listo? Ya hay audio, ya me escuchan. ¿Sí? Sí, sí, Oscar, cuéntanos. Bueno, yo te quería opinar aquí. Yo estuve el año pasado en la rueda de empleo del Congreso de Biología, del Consejo, perdón, y estuve pues, también en la reunión pues, del biólogo, ¿cierto? Y en la rueda de empleo yo lo que pude observar fue que no daban, digamos, digamos una oportunidad abierta, sino que en realidad era más que todo para que, digamos, los biólogos compráramos la tarjeta profesional, ¿sí?
porque digamos la mayoría no iba y se presentaba, podía tener, digamos, un título profesional y digamos tener otros cursos y etcétera, ¿cierto? Frente a esto le decían, no, bueno, sin tarjeta profesional no puedes estar con nosotros, no puedes hacer esto, pero no la consigas, entonces haces esto, te metes a esta página y haces esto, bueno. Entonces yo luego que adquirí mi tarjeta profesional, pues motivado por estas opciones, ya me puse pues en contacto con los que ellos dijeron. Y en realidad no pasó nada, no sucedió nada con ninguna de las empresas de las que fue allá, de las que se presentaron en el consejo. Entonces es como algo que traigo a colación, que el consejo profesional, en lugar de estar fomentando, digamos, la compra más aún de la tarjeta profesional, que no estamos utilizando porque la oferta laboral está muy limitada, debería más bien enfocarse a intentar ayudar a que esas ofertas verdaderamente existan y se expandan para poder verdaderamente empezar a ejercer. Ese es el problema, digamos, que yo he notado. Sí, Oscar, de acuerdo. Eso es lo que estamos, digamos que eso es un tema que también estamos pensando que hay que hablarlo, sino que pues necesitamos un poquito de asesoría jurídica para tener argumentos de peso frente a la labor del Consejo, ¿sí? Yo en este momento los desconozco, conozco muy poquito de la jurisprudencia que nos compete. Ahí tendríamos que asesorarnos antes un poquito mejor. Sí pensaría que podemos hacer una reunión posterior acerca de ese tema del Consejo. No Sí, sé. como, Sí, no, sí. Pensaba yo que lo que dicen es cierto, o sea, el consejo de biología realmente no es una herramienta que nos esté ayudando a nosotros a unirnos, a agremiarnos como gremio propiamente. No, yo saqué la tarjeta de profesional también yo lo tengo hace 5 años, y realmente la tarjeta no me ha retribuido, digamos, no ha tenido un efecto, una incidencia en mi parte laboral, y el consejo de biología tampoco. El consejo de biología realmente lo que le interesa es sacar las tarjetas, como decía Oscar. Yo sí. creo que sí es, por eso fue que yo no pensaba, yo no soy mucho de los que dicen así como tan idealista, pero yo creo que sí realmente necesitamos agremiarnos como nosotros, que somos los que estamos viviendo la parte laboral, y que nos interesa, pero que realmente la gente se nos agremiemos, o sea, como una cosa de estas, si se puede hacer a mayor escala y presencial, sería buenísimo, porque somos nosotros realmente los que hablamos entre nosotros, los que estamos luchando día a día con la parte laboral, los que sabemos, los que nos interesa que esto mejore. Entonces yo creo que sí, Sí, de si se acuerdo. puede de mantenerse, como de perseverar, porque no creo que esto sea fácil, de perseverar y tratan de lograr esto. Yo creo que en un tiempo mediano a largo sí podemos lograr una asociación aparte, no sé, alguna cosa que nos ayude realmente a nosotros a mejorar en la parte de gremio y que nos dé ventajas reales que no tenemos en este momento, que el Consejo no nos da. Sí, de acuerdo, Mauricio. Ese es el objetivo, yo creo que a mediano plazo, pero pues primero como que tendríamos que tener como productos de frutos de estas reuniones. Ya hay gente en otras ciudades interesadas como en ir en tener delegaciones para cada, pues para agremiarnos, como decía Mauricio, al final como grupo, como gremio completo. Bueno, yo quería como compartir con ustedes lo siguiente. Les voy a colocar aquí en la pantalla. Encontré esto en internet. Esta es una tabla, si la pueden ver todos, ¿sí? Es Sí, rojita. Eh, Correcto. esta tabla, yo soy el que no la veo. Ya, entonces, esta es una tabla salarial que propuso es una gente encargada de hacer investigación en el trabajo en Colombia, no en biología, no la hay, no existe. Está referida a todas las profesiones. Esta es una tabla de salarios como empleados, bien sea en contratos a término fijo o indefinido, que sabemos que en nuestra profesión la mayoría o son por prestación de servicios o son a término fijo según los proyectos cuando son temas ambientales.
quería como preguntar y socializar con ustedes qué opinan de esos salarios según según o sea, a mí me parece que un salario siempre se debe ver desde dos puntos de vista, desde estudios y desde la experiencia. No es lo mismo alguien que está recién graduado que alguien que lleva 10 años de experiencia. Alguien que tiene especialización o alguien que tiene maestría. Entonces, no sé, quería como socializar un poquito la tabla, los valores que vemos ahí, si están de acuerdo, si creen que para en nuestras carreras, en nuestros estudios, los años de experiencia, podamos basarnos en esta tabla, si algún dato está bajito, si está alto. Me gustaría conocer opiniones como para ir haciendo como un compilado de la información que hablemos. Andrés, a mí me parece que está bien. Pues, para mí, pues, si viendo la grosso modo, me parece que está bien. ¿Sí? Pero hay un problema que también estoy de la colación, que es que también nosotros no tenemos un lugar como tan definido dentro del campo laboral. Porque digamos, yo le pregunto a una persona que es un biólogo o con qué me desempeño yo como biólogo, y nunca te van a saber responder. Porque en realidad lo que nosotros deberíamos estar haciendo lo están haciendo los veterinarios, los zootecnistas, hasta los agrónomos, que es muy gracioso. Pero entonces es interesante conocer los datos de estos valores, pero entonces me dicen, no, me cobra más barato un agrónomo por hacer lo mismo que hace usted, me cobra más barato un zootecnista que hace usted. O sea, es complicado eso porque ni las propias empresas saben para qué servimos los biólogos. Qué pena que sea así, pero es muy triste también. Sí, de acuerdo. Creo que está hablando Oscar, me parece. ¿Sí? Sí, sí. Por ahí hay una gente, unos ingenieros ambientales, que ellos tienen un problema muy similar al de nosotros, Oscar, porque los técnicos y tecnólogos, digamos que nosotros no lo sufrimos tanto, lo sufren más ellos. Salen técnicos ambientales o tecnólogos ambientales que tienen competencias o habilidades para ciertas cosas. Entonces, las empresas están, bien sean públicas o privadas, están contratando muchos técnicos o tecnólogos para hacer el trabajo que hace un ingeniero con el fin de pagarle menos. Entonces, pues ellos también, digamos, tienen un problema muy similar. También hay que hablar de que nosotros como biólogos también a veces por necesidad hacemos trabajos para lo cual no nos hemos preparado, o sea, trabajos que son, por ejemplo, de los mismos ingenieros, de los licenciados en biología, etcétera. Pero nadie lo hace porque con mala fe, sino porque simplemente pues todos tenemos una necesidad de unas entradas económicas. Ellos están preparando precisamente una ley, porque ellos no tienen una ley como nosotros. Van a hacer la ponencia de una ley donde especifiquen cuáles son las labores de un técnico, cuáles son las labores de un tecnólogo, cuáles son las labores de un ingeniero ambiental. Yo también, como decía Mauricio, pienso que a mediano plazo, no, ojalá no a largo plazo, debería haber una ley unificada ambiental, no de ingenieros, no de veterinarios, no de biólogos, sino que especifiquen en una sola ley cuáles son los trabajos del ingeniero ambiental, del tecnólogo ambiental, del biólogo marino, del veterinario, del zootecnista, del ecólogo, para que no hayan como estos vacíos, porque hay un poco de vacíos legales, pues que todo el mundo se aprovecha de ellos. Habla Mauricio otra vez, si puedo. Sí, sí, claro. En cuanto a la tabla, estaba viendo que el profesional de 3 años con pregrado, yo solo tengo pregrado, Sí. yo no he hecho esto, pero tengo mucho más de 3 años de experiencia. Y yo, personalmente, en distintos campos que he trabajado, lo más que yo he logrado que me paguen es 3,5 millones. No he logrado que pasen de ahí, independiente de la cantidad de experiencia. Sí, bueno, es que hay que ver dos cosas, Mauricio. Una, digamos, esta es la tabla que se propone. Ahora que se cumpla, eso está muy lejos de ser así. Pero mal. Porque miren, les comparto otro documento
ya permítame un minuto, que es esta es una gráfica que también encontré, que esta sí es como más real. El rojito que les compartí ahorita era lo propuesto. Esta es con base en una encuesta de lo que se paga. Entonces, no hablo de biología, hablo en general de todas de las profesiones. Entonces, sí me parece que es más real. Yo, por ejemplo, tengo hoy en día especialización y a mí no me pagan, como dice ahí en la barra, 4 millones y pico. Ni siquiera gano 2 millones. Entonces, digamos que sí, es más utópico y como dice Mauricio, como dice Oscar, las cosas. Pero sí, sí me parece como que tengamos un referente de cuánto, si en una entrevista además nos piden preguntar cuánto va a ser nuestros requerimientos salariales, lo digamos de acuerdo a nuestra experiencia y nuestros estudios. Yo quisiera preguntar una cosa. ¿Quién habla? ¿David? David, sí, señor. Sí. Para un recién egresado, ¿qué sugieren ustedes, ya que tienen más experiencia en el campo laboral y demás? ¿Cuánto podríamos nosotros, los que recién salimos de la universidad, cobrar o más o menos tener una idea de ello? Bueno, yo te voy a hablar, David, digamos, desde mi experiencia. Yo pensaría que uno debería cobrar lo de la tablita roja, me parece que es adecuado. Sería entre 2 millones y 3 millones de pesos, debería ser un primer salario. Sin embargo, La realidad es, sí, la realidad no supera los 2 millones de pesos, podría decirlo. Yo creo que a uno le están ofreciendo por normal, en lo que he visto en las ofertas laborales, por ahí 1.200.000, 1.300.000, si a mucho 1.500.000. No sé qué opinan mis colegas. sí, yo creo que a una persona con un año, recién egresado, a un año de experiencia más o menos, difícilmente le van a llegar al 1,5 millones. Sí. No sé si estoy muy... Según Sí. lo que yo conozco, lo que yo he visto, hasta un año de experiencia le tiran al 1,5 millones. O sea, y si le pagan 1,5 millones en este momento con estas condiciones, digamos que yo sé que no es cierto, pero digamos que sería una buena oferta para las condiciones. Sí, Porque hay veces no llegan a eso, hay veces ofrecen lo que usted decía, 1,200,000 y hasta menos llegan a ofrecer. Yo he visto ofertas realmente que da rabia nada más leer la oferta que hacen, no llegan al 1,000,000 de pesos. Y por prestaciones, no, pues no, de pronto, digamos, 1,200,000, 1,300,000, pero por prestación de servicio. esa es otra. Ahí uno tiene que pagar la salud y eso baja, eso, Sí, claro. lo Y que digo, harto. las condiciones no son buenas. Creo que habló Mauricio, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí. Sí, entonces, de acuerdo, Mauricio. Yo pensaría que, digamos, que al momento de una entrevista, sabiendo eso, que los salarios están entre 1.200.000, 1.500.000, y si uno le preguntan, uno debería decir un poquito más, ¿sí? Entonces uno debería decir, no, esperaría ganar 2 millones, ¿sí? Incluso uno podría tener con base esta tabla esta tabla creo que es del 2012, si no estoy mal. Ah, no, 2018, está súper actual. 2 millones y pues ya la empresa le dirá a uno, no, podemos pagar tanto, podemos pagar tanto, y entonces entraría uno en negociación. Perdón, una cosita, Sí. Mauricio, otra vez. En algunos casos con el Estado, cuando es a nivel país, no me acuerdo cómo se dice, o sea, no es el distrito, sino el gobierno, Nacional, sí. sí, eso. En esos casos, cuando los contratos son cortos, ahí pagan más alto. Puede que le paguen a uno mucho más, pero el contrato es corto, puede ser, digamos, 4 meses, 5 meses, puede que le paguen 2,5 millones con poca experiencia, pero son contratos muy cortos y que no hay posibilidades de continuarlos. O sea, a usted le dicen 4 meses y son 4 meses y chao. Lo mismo con el distrito. El distrito también puede que pague un poquito más, tienen unos impuestos adicionales, pero son contratos que van también a 3 a 4 meses por prestación de servicios y chao, no hay nada más que hacer. Entonces, usted dura un tiempo trabajando con un buen salario o pues un salario aceptable
pero usted después de que termina ese trabajo, usted dura una cantidad de tiempo sin trabajo. Y entonces ese es el problema. Entonces, sí, Mauricio. Ahí yo les iba a comentar, está por que se nos acaba el tiempo, digamos una sugerencia para los que son nuevos y están en el grupo ahorita de la reunión. Cuando uno mira, por ejemplo, en Azocars, la entidad que reúne todas las corporaciones, ellos publican mensualmente ofertas laborales, así como dice Mauricio, por prestación de servicios, y son ofertas laborales de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Esas ofertas, ellos mismos ahí publican de todo. Hay unas que no necesitan experiencia, unas que sí requieren experiencia, unas que piden muchísimos años, pero el salario que ofrecen ahí es incluso superior no, tal vez digamos de acuerdo a esta tabla que estoy como publicando, porque he visto ofertas laborales de biólogos recién graduados de 2 millones y pico. Claro, que es por prestación de servicios, entonces hay que tener en cuenta que hay que pagar toda la seguridad social, que eso más o menos puede ser casi 400 o 500 mil pesos si uno lo paga de acuerdo al salario. Pero son excepciones, porque casi todo el mundo está por debajo de eso. ¿Ustedes tienen alguna página o algún lugar recomendado para aquellas personas que estén así egresando? Hola David otra vez, disculpe. David, a mí, mi concepto personal, no sé qué dirán ahorita mis colegas, a mí me parece que hay buenas opciones en todo lo que son los institutos, en Humboldt, en INVEMAR, en SINCHI, en Azocars mismo, que es la que estaba refiriendo, la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, también he visto cositas para recién egresados, y a mí me parece que el primer lado donde uno debe buscar las opciones o los contactos es en la universidad propia. Si se llega, compañeros, qué pena, hago un paréntesis, es que de pronto se va, en 2, 3 minuticos se va a cerrar la charla por el tiempo limitado de 40 minutos. En los grupos de WhatsApp vuelvo y abro una segunda sesión y ahí publico el ID para ingresar, los que quieran ingresar, igual en el grupo de Facebook. Sí, si alguien más quiere aportar. De acuerdo. ¿Alguien puede más como aportar a la pregunta del compañero? ¿Dónde puede uno como comenzar su experiencia laboral cuando uno no la tiene? La verdad está complicada la experiencia laboral porque las oportunidades de las personas que tienen experiencia laboral les tocan más que todo por el CIMO y estas páginas así que son demasiado demoradas, ¿sí? Porque, digamos, son las únicas que digamos tienen un salario bien, pero son de esperar. Yo en este momento también soy recién egresado, hace tiempo me postulé para unas empleos en Cundinamarca y otras en la Carta del Valle que apenas empezó, pero todo es muy demorado y yo pasé, porque la verdad para nosotros recién egresados está muy complicado porque las empresas tienen los títulos y lo que ellos quieren no tienen al menos 2 o 1 año de experiencia y es complicado. La única es eso y las asesorías que uno puede hacer con los mismos, digamos, estudiantes de su universidad. Y de su universidad tiene una página, porque en la mayoría de las universidades, excepto la mía, tiene una página de empleo que está en la misma universidad. Entonces también puede buscar en ese sentido. Pues la mía en realidad no tiene la página de empleo, pero pues hay unos que sí tienen, como la Universidad del Bosque, otra universidad. Ese sitio que dice Oscar también es bueno, serio, pero tiene el problema es que lo que dice él es verdad, que es demoradísimo. El CIMO, porque en el CIMO salen muchas ofertas públicas. Yo, por ejemplo, hace poco vi una oferta, una convocatoria del IDEAM y habían varios perfiles. Y ahí uno prácticamente entra es por habilidades y por puntajes, no es por palanca ni nada. Entonces, esa es una buena opción. El problema es que una convocatoria puede durar 1, 2, hasta 3 años. Esa es la misma del CNSS, la Comisión Nacional del Servicio Sí, Civil, ¿no? sí, es la misma por la que aplican los docentes, por ejemplo, entonces por concurso, con examen, entonces ahí sí uno tiene que vérselas con un examen muy similar al ICFES. Vale, muchas gracias. Aló. Listo, muchas gracias. Gracias Sí, por la sí. información. Bueno, pues, repito que de pronto se nos cierra la sesión, entonces de pronto por los grupos de WhatsApp y Facebook vuelvo y coloco un ID como para terminar de hacer la reunión. Me gustaría, Juliana, bienvenida, Juliana Tamayo, que
que es una chica que comparte mucho en los grupos y creo que tiene una idea muy similar a la que tenemos aquí todos del gremio, de ayudarnos y apoyarnos. Chévere tenerte acá. Juliana, creo que tú estás en el Valle, creo, me parece. No se te escucha, Juliana. Escribe en el chat si algo. Creo que estás en Cali o algo así. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora sí. Listo. No, ahorita estoy viviendo en Medellín. Ah, ok. A los colegas le presento a Juliana. Juliana creo que es una colega que tiene más experiencia en todo este rol del tema laboral, de las reuniones, de los asociados. Ella creo que ya estaba en unas reuniones previas con intereses en común. Eh, a mí me parece que lo que ella nos puede aportar o decir nos serviría mucho porque ya lo ha conversado, ya lo ha vivido, ya lo ha tratado. Listo. Pues Te invito a sí, que nos comentes. la tabla que precisamente estabas colocando ahora en... Voy a ponerlo otra vez. Sí. Para los biólogos. Digamos que yo he sido una persona que me he rebuscado mucho siempre pues los trabajos y mi experiencia laboral empezó antes de graduarme. Entonces, al momento de yo haberme graduado, ya mis trabajos me los pagaban por encima de los 3 millones. Pero digamos que eso es como una construcción de esa hoja de vida antes de graduarse. Entonces, digamos, si de pronto hay un compañerito que no se haya graduado, mi recomendación sería rebúsquense en la universidad. No esperen a graduarse para trabajar porque, pues desafortunadamente, salimos a competir con un montón de biólogos que recién se gradúan y muchos incluso ya tienen experiencia laboral. Entonces, antes de graduarse, lo ideal sería adquirir esa experiencia en proyectos pequeños o digamos, en las monitorías de la universidad ayudan muchísimo. En mi caso, por ejemplo, yo soy ornitóloga y estuve manejando la colección de aves de la universidad por 2 años y lo pagaban súper mal, pero es una experiencia pues, que ayuda mucho a nutrir esa hoja de vida y finalmente lo termina uno apalancando para tener mejores ofertas laborales. Es muy triste pues que uno ponerse a buscar trabajos y encontrar que le están ofreciendo a un biólogo, así sea recién egresado, 1,5 millones. Yo ahorita estoy viviendo, por ejemplo, en Medellín. Vivir en ciudades como Medellín y Bogotá es supremamente difícil porque ese 1,5 millones se te va pagando solamente las cosas básicas. Entonces, yo diría, no, pues lo ideal es no coger ese tipo de trabajos, pues para que, para no seguir motivando a que sigan habiendo ese tipo de ofertas, pero siempre va a haber, o sea, siempre estamos necesitando sobrevivir con algo, entonces no lo coges tú, pero alguien más lo va a coger, ¿cierto? En cuanto... Solo un paréntesis. Sí, dime. Pues en cuanto a lo que tú decías, yo antes de graduarme hice una especie de contrato con la universidad, con la UNAP, ¿cierto? Sí. Y en ese contrato pues pude también realizar mi tesis, etcétera. Sí, pero al momento de realizarlo y presentar los resultados, no me valieron como una experiencia laboral, sino que fue como un coautor de un proyecto de la universidad. Entonces también son cosas digamos que se dan a colación a uno, me pagaron un sueldo, etcétera, pero en realidad el beneficio de todo el trabajo y de todo lo que se realizó fue para la universidad. Entonces no una certificación ni digamos un vale que le diga decir uno, no, pues hice esto con cierta entidad y tengo experiencia haciendo esto. Digamos, yo soy biólogo pues en peces, en hidrobiología, pero entonces no hubo como ese certificado de que se realizó algo.
¿sí? Entonces, eso también es otra cosa, en cuanto a lo que tú decías. Sí. No, Perdón, pero... Ujú. perdón. Habla Mauricio, una cosita en cuanto a lo que decía Juliana. Eh, yo estoy de acuerdo con que uno no debería tomar los trabajos mal pagados. Yo ya tengo una experiencia, digamos que relativamente amplia también, y me ha tocado luchar también mucho. Resulta, por lo menos en este momento, yo en este momento estoy buscando trabajo y ya llevo un tiempito, no me ha parecido nada así, digamos que no me ha parecido así gran cosa. Sí me han llamado, sí me han aparecido cosas, pero no ha sido realmente buena la demanda laboral que he tenido. Uno quisiera no tomar los trabajos para no causar ese daño en la parte económica, en el tomar un trabajo que alguien más no tomó, pero ¿cómo hace uno si la oferta laboral es tan bajita? Que hay un momento en el que uno dice, o tiene que tomar el trabajo o se friega porque uno, ¿cómo hace para pagar? O sea, es complicado, yo entiendo, yo quisiera que no tuviera nadie, ni yo ni nadie tuviera que tomar esos trabajos, pero hay momentos en los que ya lleva uno tanto tiempo buscando y sin aparecer, que yo no peleo con eso porque yo entiendo a las personas que tengan que hacerlo porque a mí me ha tocado hacerlo. Entonces es difícil, es complicado porque las condiciones no son buenas, las condiciones laborales no son buenas aquí en Colombia para nosotros. O sea, y eso pasa mucho. Yo he tomado también trabajos mal pagos porque pues yo tengo mi familia, tengo que sobrevivir por mi cuenta. En cuanto a lo que decías, por ejemplo, la experiencia en la universidad, a mí no me valía la experiencia en la universidad de haber trabajado en la colección como trabajo como tal, porque digamos, el certificado que me dieron es como una ayuda económica al estudiante, eso es lo que le ponen ellos aquí. Pero sin embargo, o sea, de todas maneras está la experiencia de que conoce sobre el tema. A mí, por ejemplo, me decían, yo fui una que me demoré muchísimo en pagar la tarjeta profesional, apenas la compré el año pasado. Afortunadamente sí me salían trabajos sin la tarjeta y me decían, no, es que no cuenta esa experiencia que tuviste antes de que tuvieras la tarjeta. Entonces yo les decía, no, mire, aquí está digamos, el documento que presentó el consejo que realmente su experiencia cuenta desde que usted termina materias. Es como una lucha de demostrarle a los demás también que también cuentan esta experiencia como empírica antes de graduarnos. Juliana, qué pena te interrumpo. ¿Qué documento te refieres tú? Hay un documento del Consejo Profesional de Biología que nos dice que nuestra experiencia no cuenta a partir de la tarjeta profesional, de la expedición de la tarjeta, no de al haber culminado materias en la carrera de biología. Ya se les voy a compartir en el grupo o por acá por este medio, a ver si lo encuentro. Juliana tiene razón porque yo también al estar en la reunión del Consejo de Biología del año pasado y eso se tiene una colaboración también con los compañeros, lo que yo hice es cierto, por eso yo me afané a pesar de ser recién graduado a comprar una tarjeta profesional, porque si empezaba a trabajar en cualquier cosa no me iban a valer la experiencia, si no la tenía. Listo. Se les acabo de compartir por el chat. De pronto para el que esté Sí. interesado. Ok, gracias. Ay, gracias, Juliana. Sí, ya sé. Listo. ¿Y qué más iba a contarles yo? No, lo que tú dices es cierto. Al momento de una entrevista, ya uno cuenta esa experiencia y dice, bueno, yo sé hacer esto, yo he hecho estas cosas, esto. Entonces, en el momento de una entrevista, sí. Al momento de una selección de una hoja de vida, puede ser que rechacen la hoja de vida por ser un trabajo de universidad. Eso sí ya depende de la persona que haga la selección. Es donde, digamos, en la charla pasada que hablábamos de cómo construir una hoja de vida, que no sea extensa, que hable más de mucho de las habilidades, porque hay mucha información a veces que no es relevante. Tienen una persona, una psicóloga de selección, con la que me decía las hojas de vida, tienen más de 10 hojas, las rechazan prácticamente de una vez. Tienen que ser concretas, concisas para pasar a un segundo filtro. Ya en la entrevista, como dice Juliana, si uno podría hablar de esos trabajos,
que uno bien sea tomó en la universidad o la propia tesis, por ejemplo, ¿sí? Que sería como una primera experiencia a tener en cuenta. Andrés, perdón, una cosita. Sí, Mauricio, sí. hay una cosa que yo quería comentarles, que fue una de las razones por las que me metí a la charla, aparte de lo de la parte salarial, yo quería también poner el tema que lo he visto varias veces en el grupo de WhatsApp, y es por lo menos el caso que me está pasando a mí ahorita. En este momento yo tenía un contrato hace un par de meses con una empresa, y la bendita empresa hizo roñas, y en este momento me deben 3 millones de pesos, y se están haciendo los locos para pagarlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Mauricio? Desde abril, vamos para... El contrato terminó en abril. Me parece que, Y creo que ellos tienen 3 meses para hacer el pago. O sea, su merced estaba como en prestaciones. sí, claro, todo es por prestación. Pero Porque, más que eso, lo que yo quería es que yo he visto en ciertos mensajes de algunas personas cuando publican que, digamos, dicen, uy, no, en esta empresa me ha ido mal pagando, no me han querido pagar, y yo creo que eso también, pues, no quiere decir que le pague a todo el mundo con la misma empresa, puede que sea un caso especial esto, pero sí me parece que también nos comentemos acerca de los contratantes que existen por ahí, porque hay algunos que lo tienen de costumbre, ya es maña de las empresas quedarle debiendo a la gente. Entonces yo creo que sí es importante que nos enteremos de que por lo de menos que hay acuerdo, alguna digamos, empresa que, que queda debiendo, que ya lo tiene de maña, quedar debiendo, es importante para nosotros, ¿no? son varias cosas ahí. Desde mi punto de vista, digamos, que yo he venido como compartiendo y mirando todas las ofertas a través del tiempo. He escuchado mucho lo que dice Mauricio, referente principalmente a las consultoras, que son las que más demoran, las que más tienen digamos, esa dificultad frente a los salarios. Creo que legalmente ellos, como cualquier proveedor, creo que tienen 90 días para cancelar eh, lo que adeuden a quien sea, así sea un tipo que les instale los vidrios en la oficina. Eh, pero lo mismo, será, eso lo vi en algún lado, pero toca como asesorarnos jurídicamente bien frente a ello. Ya después de que pasen los 90 meses, no debería ser así, pues vale tener en cuenta eso. Claro que también alguna vez hablando con una persona que tiene una consultora me decía, pero es que Andrés, también tienes que entender que nosotros a la vez somos contratantes de un tercero. Y ese tercero pues nos tiene que también a nosotros hacer unos pagos para nosotros a la vez hacerle el pago a las personas que nos trabajan. Y, Pero si y la pues, empresa, pero y si la pues empresa toma el contrato, se supone que ellos pueden suplir, o sea, que ellos fueron escogidos porque son la compañía ideal y están en capacidad, ellos saben que la plata se les va a demorar, por lo tanto tienen que estar en capacidad de pagar los salarios. El hecho de que el Estado les demore el salario y el pago a ellos no es excusa para que se le demore a los contratantes de ellos. no, Por eso digo que muchas veces Mira que, es estoy de acuerdo. maña. mira que, por ejemplo, yo tuve una experiencia con diferentes pues, empresas, unas de Bogotá que, por cierto, son las que más mal pagan. No sé por qué, siempre son las que más se demoran o no sé, los que se hacen los locos. Y trabajé con una consultora de Cali. Y entonces yo me puse a hablar con el dueño de la empresa. Y yo le decía, mira, es que a nosotros los viejos nos pasa esto y siempre nos dicen, no, es que tienen que esperar, la empresa tiene que esperar a que el proveedor les pague. Entonces él me decía, no, se supone que si a ti te están dando ese contrato es porque tú tienes solvencia económica para pagar a los contratantes y Texto. después pues, que les paguen a ellos. Entonces, o sea, me parece súper feo que las empresas te digan, no, es que podemos pagarte 3 meses después que tú entregues el informe, porque es que tenemos que esperar a que el proveedor nos pague, ¿no? O sea, si tú tienes una empresa, esa empresa tiene que tener ganancias y esa empresa tiene que tener solvencia económica para pagarte un sueldo. O sea, esas empresas no ganan 10 millones, no ganan 20 millones, ganan miles de millones con un contrato de Contratos, sí, señora. uh-huh. Sí, sí, de acuerdo, Julián, pero digamos, sí, sino que digo que hay una lista de empresas que tienen esa mala costumbre. En algún momento también se habló como de que nos califiquemos, generando como un ranking de las empresas que mejor tratan a sus empleados desde lo humano y desde lo salarial. Eso también se puede hacer, me parece que también es sano hacerlo. Tal, eh,
pero pues digamos que es que son muchas son muchas cosas para hablar y yo digamos quería como que ustedes, los que estamos aquí, como que me apoyaran en que me dieran como una idea o que nos demos una idea en conjunto de cómo podemos guiar a las personas que los solicitan por un primer trabajo y un trabajo pequeño. Tú que eres ornitóloga, Juliana, por ejemplo, si a ti te piden hacer un trabajo de una semana, de hacer un muestreo en, no sé, en Santa Rosa de Cabal, que van a hacer, a construir un puente, ¿sí? Entonces te piden solamente hacer el muestreo de las aves que están en la zona. ¿Tú cómo haces para valorar tu trabajo? ¿Cómo haces para solicitar tu remuneración? ¿Lo haces por el proyecto? ¿Lo haces por día de campo, día de qué? ¿Cómo hacen los Bueno, demás también? ¿Qué opinan? hay varias cosas. Cuando yo presento, digamos, cómo me van a pagar a mí, entonces yo tengo en cuenta varias cosas. Primero, ¿cuánto vale mi día de campo? Entonces, el día de campo de un recién egresado está más o menos entre 100 y 150.000 pesos. De una persona con posgrado está entre 150 y 250.000 pesos. Espera, Juli, perdóname despacio, es que estoy anotando todo lo que sé. Tú dices para un recién egresado, ¿cuánto? Generalmente, o sea, lo que yo he cobrado, de 100 a 150.000 pesos. Solamente por el día laboral. Sí. Ya, si es una persona con posgrado, generalmente 150, 200, 250. Dependiendo de la experiencia de la persona, ¿no? Sí. En mi caso, yo cobro 200.000 pesos porque yo estoy haciendo maestría y ya tengo ciertas cosas. Cuando tú hablas día de campo es muestreo, de lo que sea. Sí, listo. Entonces también cobro el alquiler de los equipos. Yo tengo mis equipos, por ejemplo, tengo mis binoculares, entonces uno se pone a buscar, por ejemplo, en las páginas que alquilan equipos, cuánto cobran por el alquiler por día de un equipo, entonces haces la suma de esa. Tú haces perdóname Juli, digamos, yo por ejemplo en mi tesis, y así lo he hecho, no sé qué digan los colegas, en la tabla del presupuesto coloco una tabla de equipos precisamente, y entonces sí. Esa tabla de equipos pues coloco el valor del equipo y coloco el valor según el número de días o de horas que esté arrendado el equipo, entre comillas. Y eso le voy sumando, como tú dices. Así lo hago yo, no sé cómo lo hagan ustedes. Sí, o sea, generalmente si es el alquiler del equipo, cobro, cobro el informe. El informe, pues el que hay que entregar finalmente también. ¿Cómo cobras ese informe? ¿Con bajo qué criterios? Dependiendo de lo que me exijan. Pero lo mínimo que cobro de un informe es 1.000.000 de pesos. Porque requiere más o menos como una semana de elaboración. ¿Tú estás hablando de informes de eso, como de línea base para una IA o qué tipo de informes? Sí, de caracterización. Una caracterización. ¿Viáticos los pones dentro, es aparte o dentro del día de campo? Aparte. Generalmente coloco que los viáticos están a cargo de la empresa. Entonces, o sea, no cobro, generalmente no cobro los viáticos, sino que la empresa se haga cargo de ellos. Lo que ellos consideren, sí. Los colegas que piensan, los demás. Ahí yo pregunto, Mauricio. No entiendo, o sea, aparte de los viáticos que te da la empresa, cuando son contrataciones de ese estilo, cuando un trabajo así de ese estilo, cobras los viáticos y el día de campo. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con Juliana. Sí, porque una cosa, digamos, es, por ejemplo, transporte. Entonces, el transporte del punto A al punto B y otra cosa es mi trabajo como tal en campo. Pero por lo menos en mi caso, cuando yo lo he hecho, no me contratan, no he estado bajo contrato únicamente para hacer ese informe. Ha sido otro tipo de contrato, no solo para hacer el informe, sino
tengo el contrato por prestación de servicios y tengo que ir a campo. Ahí en esos casos me pagan el día de campo, pero aparte no sé si me expliqué. Creo Pero bueno, que Mauricio dice que como que está dentro del mismo valor, todo. ¿Sí? Sí, más o menos. Pero se suma. Yo podría decir, mi día de campo vale tanto, mis viáticos por día valen tanto, el informe, digamos, Juliana vale tanto, los equipos que se necesitan son estos, estos y estos, sumo tan, entonces, más mis prestaciones sociales, entonces mi valor, mi salario debería ser tanto. ¿Sí? Pues la gente creerá que uno está cobrando mucho porque pide 150, 200.000 pesos por día, pero sino que cuando son contratos por prestación de servicio, a uno se le va mucho dinero pagando seguridad social, entonces hay que compensar esa inversión, al menos incrementando un poco los costos. Sí, la prestación de servicio le quita a uno lo que es la parte de seguridad social y siempre hay que considerarla. Sí, porque, y sobre todo por tema de riesgos. Si, por ejemplo, uno está haciendo una medición de un caudal, pues debe tener cierto equipo de seguridad, debe tener como siempre ciertas garantías frente a la integridad de uno también. Y eso vale. Ahora, otra cosita que uno debe siempre tener en cuenta es exigirle en qué porcentajes le van a pagar a uno. Entonces, por ejemplo, yo digo, antes de iniciar campo, el 20% o el 10%. Al llegar de campo, el 30% o el 40%. Y al entregar el informe, que no se quede todo el pago para final, porque pasa lo que decía el compañero, son 3 meses y no le pagan. Entonces, al menos usted asegura que le han pagado, aunque sea la mitad cuando terminó campo. Porque si eso pasa mucho, y pues afortunadamente en contratos por prestación usted le dice cómo quiere que le paguen. En algunos casos, porque no siempre es así. Por ejemplo, hace poco me llamaron de una consultora de Bogotá diciéndome que tenía que hacer trabajo de campo como por 10 días y ellos me pagaban el 10% iniciando y el 90% para cuando a ellos los proveedores les pagaran. Entonces yo decía, no, pues así no me sirve. Porque cuando ustedes los proveedores les paguen van a pasar 3 y 4 meses y yo no voy a ver absolutamente nada de ese ingreso, sino en medio año que se demorarán pagándole a uno. Entonces, pues cuando hay la opción de que te paguen en porcentajes, al menos asegurar, aunque sea 50% antes de entregar el informe. Ya. ¿Alguno más de los colegas tiene como experiencia de trabajo así por día de campo? Como para alimentar estos datos. No, por días no. No, yo tampoco, porque a mí me han contratado por contrato fijo o indefinido. Yo he visto, sí, a lo que se refería Juliana en Azocar, se ha visto que pagan por meses. Entonces, el contrato es de 4 meses. Les dicen, el contrato vale completo 10 millones. Entonces dicen, cada mes se va haciendo consignaciones de 2.500.000 hasta la entrega final del informe. Pero sí debe haber como una progresión. Así he trabajado yo también. Y realmente, o sea, le hacen uno un buen contrato de 15 millones. Se cuadra un pago mensual y cuando se entrega el informe final, se paga el valor que esté pendiente del contrato final. Pero es por prestación de servicios y es por meses, 3, 4 meses, 5 meses. Y es así, o sea, le pagan a uno con la entrega del informe final, se paga el saldo que quede pendiente y ahí es donde yo hablaba de las demoras. Pero por días así como Juliana, no, yo no he trabajado así como ella. Vale, chicos, voy a hacer lo siguiente, digamos, con base en lo que dijo Juliana, voy a como a construir esa tablita y voy a ir preguntando con todo el mundo cuánto todo el mundo cobra por día de campo y demás, y como para hacer un promedio y demás, y unas tablitas como de salarios como para tener esa idea, ¿sí? Para hacer un pequeño protocolo de cómo cobrar. Eso, sí, algo así. Yo creo que ya vamos terminando esto, pero me gustaría que armemos como una tercera reunión
Me gustaría escuchar como sugerencias para que puntualicemos algo que nos competa, que veamos viable, que podamos ir aportándonos entre nosotros. ¿Qué opinan? Yo iba a contar una cosita que hace poco pues estuve conversando con una compañera. Era que, bueno, conocí a una compañera en la universidad y la mamá de ella estuvo mucho tiempo en el Consejo Profesional de Biología. Entonces, más o menos me contó ciertas cosas que uno ya sabe, pero pues quería compartirles. Que no la han confirmado. Y es que la tabla salarial existe. O sea, ya la construyeron en el consejo, solamente que como el consejo es tan politizado, o sea, tiene tantos intereses, la persona que está a cargo del consejo ahorita, que es el presidente, no me acuerdo cómo se llama. Tapias, creo. ¿Cómo? Tapias. Sí, Apellido Tapias, creo. Ajá. Pues el señor básicamente se maneja, se mueve mucho en la vaina política, entonces esa tabla salarial no ha salido, así como el código de ética tampoco, porque no les conviene, porque políticamente no los dejan. O sea, sí existe, y existen un montón de cosas más también que me puse a hablar con la compañera y que, digamos, entre muchas personas que conozco que estuvieron trabajando dentro del consejo, por ejemplo, Nancy Carrejo de la Universidad del Valle, y la mamá pues de mi compañera que también estuvo trabajando allí, y me decían, estuvimos trabajando mucho para que ese tipo de cosas salieran, pero desafortunadamente digamos que todo ese ámbito político no deja que ese tipo de cosas salgan. O sea, no, entonces es desafortunado porque digamos que es algo más complejo para nosotros manejarlo. Sin embargo, podemos ponernos de acuerdo como gremio y molestar al consejo, no sé. Porque pues básicamente la reunión que se tuvo hace 2 años con el consejo también nos dimos cuenta que pues que todas esas cosas ya están y se han hablado por mucho tiempo, pero no pasa nada. Sí, lo que yo hablaba ahorita hace un momento, Sí. el consejo realmente no se ve. Bueno, Juli, creo que en ese punto de vista que podría ser una tercera reunión, creo que tendríamos que empezar a mirar cómo agremiarnos, no por universidades, sino a nivel nacional. Exacto. ¿Sí? Sería muy bueno, sí. ¿Sí? Aquí hay que tener mucho cuidado, porque en todo este tipo de cosas siempre trata de uno o dos personajes o factores externos en meter política al asunto. Entonces, en ese tema, digamos, hay que ser como muy delicados, muy transparentes, muy claros en todo, porque no sirve de nada estar agremiados por universidades. No va a pasar nada, básicamente. Entonces, y sí, pues en lo que he hablado, hay varios intereses de varias personas en diferentes ciudades. Y sería muy útil casi que toda universidad tiene su asociación. Sí, me parece que sí podríamos como ir hablando con nuestras propias universidades, nosotros mismos podemos como meterle el hombro a la cosa y comenzar por ese paso, porque es que si llegamos como Pepito, Juanito, no sé qué, a decirle al consejo X o Y cosa, no nos van a prestar atención y no va a pasar nada. Pero si llegamos ya como una asociación ya instaurada, ya registrada y demás, podría ser un poco diferente el asunto. No sé qué piensas. Sí, claro. Realmente, o sea, yo en mi caso, por ejemplo, yo no tengo ninguna experiencia a nivel de leyes ni nada de eso, entonces uno entra a pelear así solo como Juanito, Pepito, no hace nada, o sea, no hay repercusión. Mi hija. Entonces, sí. Sin embargo, pues yo creo que muchos de nosotros podemos tener, digamos, muchas amistades de abogados que nos pueden ayudar en eso.
Voy a averiguar un poquito, cualquiera que quiera como también averiguar por su lado, que quiera como meterle el hombro a la ficha, ¿sí? Bienvenido, bienvenida. Y pues nada, como siempre he dicho, todas las ideas son bienvenidas. Mientras No, las pero hagamos con orden y demás, se puede. Por mi parte, pues, bueno, Mauricio, Mauricio. yo no me había metido en las charlas, pero pues a partir de esta y de lo que he escuchado hoy me llama la atención, me interesa por lo que le digo, por lo que uno ya ha luchado, ya conoce, y pues sí quisiera que las cosas mejoren. Entonces sí me interesa y sí estaré más pendiente de estas reuniones y de este tipo de cosas que ustedes hagan. Y en lo que yo pueda ayudar, pues ahí vamos mirando cómo nos vamos organizando. Sí, bienvenido Mi nombre, Mauricio. La mi unión hace apellido es la fuerza. Mauricio, perdón, mi apellido es Daza, Mauricio Daza. Mauricio, para los que no, les dejo mi WhatsApp en el chat del grupo. Igual, eh, pues nada, seguimos hablando. Eh, eh, no sé, voy a hacer lo de la tabla por ahí que me demore, ¿qué? ¿No? Una semana, 2 semanas. Y sí, digamos, los que puedan, los que tengan sus amigos enfocados hacia el derecho, que nos puedan dar como una asesoría al respecto. ¿Ok? Y mirar como qué tenemos que hacer, con qué tenemos que contar, por ejemplo, para el tema de asociarnos. Ok, No sé si alguien quiere aportar algo más, como para terminar el día de hoy. Hola, Oscar. Pues sí, a nivel yo creo que individual sí podemos empezar, digamos, hacer esas asociaciones, porque en realidad muchas de las universidades del país no tienen estas asociaciones. Digamos, la universidad intentaba crear los mismos estudiantes, egresados, pues intentaba crear la asociación, pero en realidad no se ha podido lograr. No se ha podido lograr por temas legales y por el poco interés también de las universidades a veces. Entonces yo creo que es más el apoyo individual que uno puede ofrecer en el momento y al crear, digamos, una asociación ya más allá de biólogos a nivel nacional, que es lo que ustedes estaban hablando. Es como lo que uno puede realizar, porque también, digamos, que uno forzar las universidades es muy complicado. Sí, vale, Oscar. No, como siempre he dicho, toda la ayuda es bienvenida. Todas las ideas son bienvenidas y pues yo sé que todos aportamos desde nuestros granitos de arena para salir adelante. Lástima que solamente vi que siempre participaban 10 personas Sí, y que se le hizo mucha difusión a la reunión. sí, Juli, Pareció digamos, la vez pasada, esta es la segunda reunión, ¿no? La primera también fueron como 15 personas más o menos, pero pues nada, no nos desmotivemos, sigamos adelante, ¿sí? esto es, Además, esto es de paciencia, sí, esto es de, como dice Mauricio, es de paciencia, de perseverancia. mucha, porque la gente no se interesa, o sea, la gente quiere que las cosas mejoren, pero quiere que todo el mundo lo Claro. haga por ellos. Mauricio, yo lo he visto de primera mano. Yo tengo lo de las redes sociales hace 2 años. Me han insultado, me han hablado mal, que yo comparto ofertas laborales paupérrimas, pero si eso es lo que hay, yo que ni que fuera mi empresa o quién sabe qué. Pero igual me he aguantado los insultos y demás porque yo sé que gracias a esto, algunas personas, por ejemplo, han conseguido trabajo. Algunas personas sí me han dicho, oye Andrés, chévere, gracias, por medio del grupo conseguí un empleo, conseguí un trabajo, no sé qué. Entonces, como siempre decimos, los colombianos somos más los buenos que los malos. Entonces, lo que dices Mauricio es verdad, es una cosa de paciencia. Es una cosa de Sí. paciencia, Juliana, no desfallezcas. Yo sé que tú estás metida en este cuento hace más años que yo. Eh, Me dio mucha tristeza, digamos, que la vez que hubo que hacer la reunión solamente una persona me acompañó. Entonces siempre lo sí, desmotiva a uno ese no, yo, tipo de cosas. Yo también, imagínate que hace 15 días hubo una reunión de ingenieros ambientales, entonces yo les dije que si podía ir, que yo era biólogo, pero yo quería ir como para aprender también como de cosas en común. Me dijeron, sí, claro, Andrés, bienvenido, no sé qué, y convoqué a otros biólogos.
Y muchos me dijeron, no, sí, yo voy, te acompaño en la Virgilio Barco aquí en la biblioteca. Cuando llegué allá, ninguno. Y todos comenzaron por WhatsApp, ay, no, es que no pude, se me presenté tal cosa. Otros me decían, ay, es que vi que era ingenieros ambientales y no de biólogos, entonces no sirve de nada. Yo le dije, no, bueno, o sea, si empezamos así, sí es complicado. Pero pues nada, sería, hagámosle para adelante que las cosas se pueden y como dice Mauricio, esto es de perseverancia, es de estar ahí. Mira que, por ejemplo, digamos, lo de las redes, ya se ha construido una red importante porque ya hay más o menos 10.000 personas que pueden seguir las publicaciones. Y pues nada, sigamos y vamos mirando que de a pasito se pueden ir haciendo las cosas. Yo esperaría que podamos tener un buen producto en este año, daría yo como plazo. Si de aquí sea un buen producto, digo que, por ejemplo, una agremiación de nosotros. Ujú. ¿Sí? Eso ya sería un paso Por importante. eso, un avance, o sea, así lo que usted decía pequeñita, pero por lo menos empezar por alguna parte pequeñita que realmente sea porque se quiere mejorar, o sea, que la gente realmente, eso, por corazón, ya cansados de todas las vainas y así sean, todo tiene que empezar por una parte pequeñita, me imagino yo en este caso. Entonces, y una agremiación pequeñita que realmente esté interesada en mejorar las cosas y eso poquito a poco, con paciencia, tiene que ir creciendo si las cosas se hacen bien. La cuestión es Sí, eso, o sea, es hacer las cosas bien, sin afanes y la gente va llegando. O sea, no soy experto en este tipo de cosas, no soy muy allegado, pero lo que les digo, sí me interesa porque realmente estoy cansado de verlas de vivirlas, de vivir esa lucha de todo el tiempo de cómo se hace esto para mejorar, de que yo quiero estar mejor, de que las condiciones laborales mejoren y que no mejoren, que todo el mundo quiera, pero que nadie haga. Yo sí, sí. la verdad, sí quiero hacer algo, mejor dicho, sí Sí. me interesa, Es que porque es muy maluco. la envidia en el gremio es inmensa. ¿Cómo? La envidia en el gremio es inmensa. Y cada Uy, uno, ya sí. Los egos entonces, son súper astronómicos. pero también creo que Son, así como hay gente que es muy envidiosa, habemos otros que creemos en el trabajo en el equipo. Y yo quiero pues Em, que con esos otros podamos hacer algo por el gremio. ujú. Si la gente es envidiosa, arrogante, uy, es bien complicado. Sí. Pues nada, compañeros, yo creo que, no sé si antes no sé, de milagro no se ha cerrado el chat, el grupo. Eh, no, sí, porque eran 40 minutos y llevamos hora y 15, no ha pasado nada. Pero bueno, sí, la idea es sigamos en esto, hagámoslo así como por ahí, no sé, podríamos reunirnos una vez al mes en este mismo horario, ¿sí? Sí, Y vamos como actualizando, como mejorando, bueno, hemos hecho esto, hemos avanzado esto, construimos tal documento, tal tabla, se puede ir haciendo una página de internet y con Google Drive y vamos subiendo documentos, siempre, cosas que siempre necesitamos, leyes, ay, sí. resoluciones. Pues hace poco alguien compartió algo de anfibios y reptiles, entonces se pueden tener ahí documentos de uno donde siempre echar mano, ¿sí? Se pueden hacer muchas cosas, solo es, yo siempre digo que es actitud, ¿sí? Y no haga esa cara, Juliana, para adelante, no se desmotive. Claro. Eh, bueno, nada, pues me despido, seguimos hablando por las redes sociales. Adri, me preguntaste por el link del grupo en el chat. Escríbeme por favor a mi WhatsApp, es el 305-706-5058 y yo te lo envío ahí por interno. Si alguien más lo necesita, igual también los links a todas las redes los consiguen en el grupo de Facebook, ahí en la primera página están publicados. Sugiero que traten, si no tienen Telegram, que saquen Telegram la aplicación, porque es que no tiene el problema del límite de personas, que si lo tiene WhatsApp. Entonces uno puede tener un grupo de 10.000 personas y no hay problema.
De todas formas, yo siempre lo que más se mueve son el grupo de Facebook y el de WhatsApp. Los otros también, pero no tanto. Y ya, no sé. Muchas gracias. No, a ustedes por su Muchas gracias. asistencia. A los 11 que estamos acá, pues gracias y que tengan un feliz domingo. Y seguimos hablando. Bueno, estaremos pendientes lo mismo. Muchas gracias por todo. Bueno, Gracias para todos. Feliz día. bueno, feliz día.